En esta oportunidad vamos a hablar de la herida de traición y el miedo a confiar en las personas. Personalmente considero que es una de las heridas de más, más importantes que tiene el ser humano porque puede afectar razonablemente, puede afectar en gran modo a las otras personas. Primero, pues a uno mismo, obviamente uno mismo se hace daño, pero también puede afectar a las otras personas. Y es que esta herida de traición empieza también desde papá y mamá, obviamente estoy hablando todo desde la infancia, y empieza porque papá o mamá o el cuidador, la persona que es importante para ellos, les hace una promesa y no cumple. Entonces desde ahí ya está empezando la traición, cuando definitivamente, por ejemplo, ya no me demoro, vengo a verte temprano, te prometo que voy contigo al cine, cualquier tipo de promesa en la infancia y de alguna u otra manera nos incumplieron. Ahí comienza la herida de traición. Esas figuras importantes, papá, mamá y cuidador, que nos empiezan a hacer promesas y que se vuelven repetitivos. No estoy hablando solamente de una vez, sino que se vuelven repetitivos, nos empiezan a mentir, nos empiezan a crear falsas expectativas y falsas promesas y de una u otra manera no cumplen, pero se vuelve repetitivo. Entonces es ahí cuando el niño, las personas, los niños empiezan a crear falsas expectativas y se empiezan a sentir traicionados. La personalidad de las personas que tienen herida de traición suelen ser desconfiados y se pueden aislar también del mundo, porque como se sienten pocos merecedores de que les cumplan, de que les den, de ser queridos, se empiezan a aislar. Este tipo de personas pueden sentir desconfianza, pues primero hacia sí mismos, porque afecta mucho la autoestima, porque si papá y mamá no me cumplieron y si papá y mamá no me quisieron, entonces pues yo tampoco me quiero o tengo algún problema y no soy digno de ese amor, ni del propio ni de los demás. Y esto puede generar rencor hacia papá, rencor hacia la mamá, hacia la persona que lo haya traicionado, rencor hacia sí mismo y rencor con el resto del mundo. Estas personas también pueden ser envidiosas, por decirlo de alguna manera, pueden sentir envidia de que la otra persona se haya recibido, envidia del papá de la otra persona. Se empieza a crear el sentimiento de envidia porque la otra persona sí tiene lo que él tanto quiso y tal vez no se lo dieron en la infancia. Entonces suelen ser personas muy rencorosas y envidiosas. También pueden ser personas muy posesivas, que a eso me refería con el tema de pronto de hacerle daño a otras personas. La personalidad puede ser fuerte, fría, controlador. Pueden ser estas personas que poco confían en los otros, entonces se les dificulta estar en una relación de pareja, o si están, todo el tiempo están desconfiando, todo el tiempo las están celando, todo el tiempo están analizando cada movimiento de la otra persona. Entonces son personas que también sufren mucho, porque cuando uno tiene alguna de estas heridas, de alguna u otra manera sufren y hacen sufrir a los demás. No se sienten merecedores y los demás pues tampoco reciben cosas buenas de esas personas. Pueden ser controladores, como ya lo dije, quieren manejar la situación, todo lo quieren tener fríamente calculado porque les da miedo sentirse traicionados justamente por esa misma traición que recibieron cuando eran pequeños, les da miedo ser abandonados. Y pueden de pronto ser tan posesivos que pueden sofocar a las demás personas, pueden llegar incluso a tener las relaciones más tóxicas y pueden generar daño a las demás personas cuando se sienten traicionados. Tienen poca paciencia, desconfían de todo el mundo. En el trabajo, por ejemplo, también les da miedo delegar a las demás personas actividades o tareas porque no confían en ellos, porque en realidad pues no confían en nadie, ni siquiera a veces confían en ellos mismos. Entonces son personas que siempre tienen miedo, tienen rabia, tienen desconfianza y que se enfocan mucho en la fidelidad. Les gusta la fidelidad, y no estoy hablando solamente de pareja, sino en la fidelidad de los amigos, en el trabajo, la lealtad y la fidelidad. Por eso cuando alguien les hace algo, esas personas se aíslan, salen huyendo o les guardan rencor. Son personas muy rencorosas, suelen ser personas que se sienten muy traicionadas, muy humilladas y tratan siempre como de ser muy especiales y llamar la atención de las demás personas justamente para eso,
para que les den ese reconocimiento y esa valía que no tuvieron en la época de infancia. También pueden ser personas mentirosas, muchas de ellas pueden ser mentirosas, pero no admiten que les mientan. Justamente porque tienen todas esas heridas de infancia y esa traición, y papá y mamá les mintieron tanto que ellos no admiten que les mientan, pero ellos sí pueden mentir. Les gusta tenerlo todo calculado, les gusta que nada se les salga del radar, no les gusta perder el control. Entonces cuando sienten que pierden el control pueden llegar a desesperarse, pueden llegar a hacerle daño a los demás o a sí mismos también, depende pues de cómo esté la herida, porque están esperando mucho de los demás. Son personas que se crean expectativas referente a otras y cuando no cumplen con esas expectativas se sienten más desilusionados todavía. Se pueden creer indispensables en el trabajo, en la relación. Hablan poco de sus errores y de sus falencias, son personas que no admiten que se equivocan, son esas personas que todo el tiempo creen que lo hacen todo perfecto y que si alguien los juzga o les dice algo, son personas que no van a reconocer muy fácilmente los errores. La autoestima. Son personas que se quieren poco, son personas que a veces no se cumplen tampoco lo que se prometen, porque como no les prometieron a ellos, ellos tampoco se cumplen lo que a veces se prometen. Entonces pueden dejar las cosas a medias o pueden prometerse hacer un cambio en su vida y no lo hacen. Son personas que la herida de traición es muy marcada en sus vidas y también lo hacen con otras personas. Es realmente una herida muy seria y hay que hacer un trabajo muy profundo para poder solucionarla y para poder sanar esa traición y esa herida tan grande que llevan.